Hola chicos, les habla Manuel y hoy vamos a tratar de un tema muy importante, el presente simple en inglés, y esta es la primera parte de un video tutorial que está dividido en dos partes porque en el primero vamos a tratar de oraciones afirmativas y en el segundo de lo que son preguntas y negaciones. Vamos a empezar entonces. Em, Respecto al presente simple, primero antes de explicar las diferentes formas que tiene, vale la pena hablar sobre para qué lo usamos o cuándo lo usamos. Lo usamos para normalmente hablar de las cosas que hacemos con frecuencia. Yo, por ejemplo, yo enseño inglés, ¿listo? Yo sí uso presente simple en ese caso, ¿listo? No tanto así para hablar de las cosas que hago en este momento, que hago en el momento. Por ejemplo, en este momento estoy sentado, en este momento estoy hablando, estoy grabando. Ese tipo de cosas se expresan de otra manera. Eh, um, pero para hablar de las cosas que suceden con frecuencia, eh, utilizo presente simple. Entonces, ella trabaja, es algo que ella hace normalmente. ¿Listo? Yo veo televisión en las noches, no sé, ese tipo de cosas. En esos casos voy a utilizar presente simple en inglés. ¿Listo? Por ejemplo, en la tarea donde vimos que tenía que hablar sobre la rutina de alguien o sobre mi propia rutina, a veces se suele dejar ese tipo de actividad, puede ser un caso para usar presente simple. Pues vamos a ver ahora cómo lo usamos. El presente simple en inglés es mucho más sencillo que en español. En español yo tengo que aprender una serie de inflexiones si estoy estudiando español o si estudio portugués o italiano, cualquier lengua romance. Tengo que aprender una serie de inflexiones del verbo y eso me complica mucho la vida. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un verbo como correr, el verbo correr tiene 5 o 6 inflexiones en presente. Entonces, depende de la persona, yo voy a decir corro, corres, corre, corremos, corren, corréis. Entonces, todo eso es un problema para la persona que está estudiando español. No tanto así para quien estudia inglés. A nosotros los estudiantes de inglés se nos facilita bastante porque el verbo no cambia mucho. El verbo tiene una base, esa se usa para casi todas las personas y solo en algunos casos se le agrega alguna cosilla por ahí. Entonces eso nos facilita realmente mucho la tarea. Pero por más de que sea fácil, lo que les acabo de decir, ¿no? De vez en cuando cambia y es normal a veces cometer ese tipo de error y se nos olvide que hay que hacerle esas modificaciones al verbo y bueno, son cosas a tener en cuenta. Vamos a ver entonces de qué se trata. El primer verbo que tenemos en la diapositiva es el verbo trabajar, ¿verdad? Verbo work. Ese verbo, eh, obviamente ya tenemos que tener claro el concepto de pronombres, ¿no? Y personas, y si no, pues vale la pena volver a ese video antes de observar este. Entonces tenemos que ese verbo funciona igual con I, you, we, and they. Y yo puedo decir I work, you work, we work, they work. ¿Listo? Y no hay ningún problema, no hay ninguna diferencia. A la hora de hablar de él, de ella, de una cosa, o sea, lo que se conoce como tercera persona en singular, se le agrega una S al verbo. ¿Okay? Y eso es lo que básicamente se va a hacer en la gran mayoría de los casos. ¿Listo? Con muy pocas excepciones. Algunos verbos en inglés no se les agrega S, se les agrega ES. Miremos los segundos ejemplos, ¿no? Tengo el verbo teach. Entonces, con las primeras personas, normal, ¿no? I teach, you teach, we teach, they teach. Sencillo. Pero con la tercera persona singular no basta con agregarle una S. Hay que agregarle una ES. ¿Listo? Entonces, como regla general, a los verbos que terminan en SH, en CH, en la letra o en la letra X, le voy a añadir esa ES. ¿Listo? Entonces me va a quedar algo como she teaches.
She teaches. ¿Listo? Bueno. Y finalmente tengo algunos verbos que terminan en Y, que siempre suelen ser como los especiales a la hora de cómo de escribirlos particularmente. Porque a la hora de la pronunciación en realidad no cambia. Yo tengo un verbo como carry y lo pronuncio normal. I carry, you carry, we carry, they carry. Y con tercera persona singular, en realidad solo le añado el sonido S. She carries, carries. ¿Listo? Pero en la parte de la ortografía, y vuelvo insisto en que la ortografía y la pronunciación del inglés van por caminos muy separados. En la parte de la ortografía el verbo sí cambió bastante. Entonces fíjense cómo el verbo perdió la Y, le añadí latina y es. Una pregunta podría ser, bueno, eso lo hago en todos los casos, cada vez que un verbo termina en Y hago lo mismo y la respuesta es no. Entonces, ¿cómo sé yo? Podría ser la siguiente pregunta. ¿Cuándo lo debo hacer? ¿Cuándo no lo debo hacer? Entonces, yo debo devolverme y mirar cuál es la letra que va antes de la Y. Si antes de la Y tengo una consonante, entonces lo hago. Entonces, el verbo carry antes de la Y tiene una R. Por eso le quito la Y, pongo IS. Pero si fuera un verbo como jugar, es el verbo play, P-A-L-A-Y, A-Y, ¿cierto? Es una vocal. En ese caso basta con añadirle S y tratarlo como uno de los verbos del primer ejemplo. ¿Ok? Entonces espero que eso más o menos haya quedado claro y ese es el presente simple en inglés. Entonces, prácticamente si yo me sé el verbo ya y sé y conozco los diferentes pronombres en inglés, yo casi que ya sé o debería tener la capacidad de expresarme en presente, ¿no? Obviamente pues aprendiendo vocabulario y demás, pero lo único que voy a que tener en cuenta son esos detallitos de la S, la S, la IS, pero en realidad pues ahí está básicamente el misterio del presente simple. Como siempre, estos tutoriales pues los tratamos de hacer en parte teóricos, en parte prácticos, entonces vamos a hacer algunos ejercicios. En estas oraciones eh, tenemos que está faltando conjugar el verbo. Ya sabemos qué verbo es. Está entre paréntesis y aparece con la palabra to para indicar que el verbo está en infinitivo. Entonces, pero no quiero que se asusten ni quiero que vayan a incluir el to. Yo lo que tengo que hacer es escribir el verbo en forma correcta en la oración. Entonces yo debo decir, ¿le agrego S o no le agrego S? Y si le agrego S, ¿basta con agregarle S o debo añadirle S? Debo añadirle I latina, ES, ese tipo de cosas. Entonces vamos a pausar el video y a resolverlo. ¿Sí? Chicos, espero que les haya quedado algo más o menos así. La primera, I like, estoy hablando de mí mismo. La segunda, listen, porque estoy hablando de las chicas, the girls, que son ellas, no hay necesidad de eso. En la tercera ya hay necesidad porque estoy hablando de Janet. Janet es ella, ¿verdad? Entonces, Janet never wears. Ese. Teach es uno de los verbos que vimos en el ejemplo y sabemos que requiere ES. Y como estoy hablando del señor Smith, es él, le añado S. Mr. Smith teaches Spanish and French. Do no requiere nada porque estoy con el pronombre you. Tania simplemente requiere S, ¿no? Recordemos que cuando termina en Y, yo miro que viene antes, ¿no? En este caso viene una vocal, entonces no hay que añadirle I latina, nada de eso, simplemente la S normal, ¿ok? El verbo have está con we y no hay necesidad de cambiarlo y queda simplemente we have, ¿ok? Y la última es the baby y está con el verbo cry, pero antes de cry está la R y la R es una consonante y por eso cambió a I latina S. Ahora bien, las dos que faltaron por mencionar son especiales. ¿Okay? No quise decir nada al respecto, de pronto ustedes ya lo saben. Definitivamente la siguiente, espero que no hayan caído en la trampa y no hayan escrito be ni nada por el estilo. Si aún esto les toma el pelo, les recomiendo que miren mi tutorial sobre el verbo to be. El verbo to be siempre es especial, siempre es diferente. En este caso, yo no puedo decir she be, lo correcto es decir she is.
¿Listo? ¿Por qué? Porque el verbo to be es especial y se debe estudiar aparte, para eso envío tutorial para aparte. ¿Ok? Y el otro es un caso especial porque normalmente lo que yo haría sería añadirle S a have y debería quedar H-A-V-E-S. ¿Ok? Pero have es un verbo un poquito particular, es como una excepción a la regla y en este caso le pierde la B, pierde la E y se le añade S para cuando hablo de él, de ella o una cosa, en este caso Simon, estoy hablando de él y eso es lo que pasa con have. Chicos, espero que esto les haya servido de algo. Si aún tienen problemas con el presente simple en afirmaciones, pues les recomiendo, como siempre, ir a Google, digitar presente simple, ejercicios o present simple exercises English y ahí van a encontrar cualquier cantidad de sitios web donde practiquen. ¿Listo? Los invito a que miremos el segundo video complementario a este.